En la década de 1920, muchas personas creían que podían hacer una fortuna en el mercado de valores. Sin tener en cuenta la volatilidad del mercado de valores, invirtieron todos los ahorros de su vida. Otros compraron acciones a crédito, con margen. Cuando el mercado de valores se desplomó el martes negro, el 29 de octubre de 1929, el país no estaba preparado. La devastación económica causada por el desplome del mercado de valores de 1929 fue un factor clave en el inicio de la Gran Depresión. El fin de la Primera Guerra Mundial en 1919 anunció una nueva era en Estados Unidos. Fue una época de entusiasmo, confianza y optimismo, una época en la que inventos como el avión y la radio hicieron que todo pareciera posible. La moral del siglo XIX quedó a un lado. Las flapes se convirtieron en el modelo de la nueva mujer y la prohibición renovó la confianza en la productividad del hombre común. Es en épocas de optimismo como esta cuando la gente saca sus ahorros de debajo del colchón y de los bancos y los invierte. En la década de 1920, muchos invirtieron en el mercado de valores. Aunque el mercado de valores tiene fama de ser una inversión arriesgada, no lo parecía en la década de 1920. Con el país en un estado de ánimo exultante, el mercado de valores parecía una inversión infalible para el futuro. A medida que más personas invertían en el mercado de valores, los precios de las acciones comenzaron a subir. Esto se notó por primera vez en 1925. Luego, los precios de las acciones subieron y bajaron durante 1925 y 1926, seguidos de un mercado alcista, una fuerte tendencia alcista, en 1927. El fuerte mercado alcista atrajo a aún más personas a invertir. En 1928, había comenzado un auge del mercado de valores. El auge del mercado de valores cambió la forma en que los inversores veían el mercado de valores. El mercado de valores ya no era solo para inversiones a largo plazo. En 1928, el mercado de valores se había convertido en un lugar donde la gente común realmente creía que podía hacerse rica. El interés por el mercado de valores alcanzó un punto álgido. Las acciones se habían convertido en el tema de conversación de todos los pueblos. Se oían discusiones sobre acciones en todas partes, desde fiestas hasta peluquerías. A medida que los periódicos publicaban historias de gente corriente, como chóferes, criadas y profesores, que ganaban millones en el mercado de valores, el fervor por comprar acciones creció exponencialmente. Cada vez había más gente que quería comprar acciones, pero no todos tenían dinero para hacerlo. Cuando alguien no tenía dinero para pagar el precio total de las acciones, podía comprarlas con margen. Comprar acciones con margen significa que el comprador pondría una parte de su propio dinero, pero el resto lo pediría prestado a un corredor de bolsa. En la década de 1920, el comprador solo tenía que poner entre el 10 y el 20% de su propio dinero y, por lo tanto, pedía prestado entre el 80 y el 90% del costo de las acciones. Comprar con margen puede ser muy arriesgado. Si el precio de las acciones cayera por debajo del monto del préstamo, el corredor probablemente emitiría una llamada de margen, lo que significa que el comprador debe reunir el efectivo para pagar su préstamo de inmediato. En la década de 1920, muchos especuladores, personas que esperaban ganar mucho dinero en el mercado de valores, compraron acciones a plazo fijo. Confiados en lo que parecía un aumento interminable de los precios, muchos de estos especuladores no consideraron seriamente el riesgo que estaban asumiendo. A principios de 1929, la gente de todo Estados Unidos se apresuraba a entrar en el mercado de valores. Las ganancias parecían tan seguras que incluso muchas empresas colocaron dinero en el mercado de valores. Y lo que era aún más problemático, algunos bancos colocaron el dinero de sus clientes en el mercado de valores sin que estos lo supieran. Con los precios de la bolsa en alza, todo parecía maravilloso. Cuando se produjo la gran crisis en octubre, la gente se sorprendió. Sin embargo, ya había señales de advertencia.
El 25 de marzo de 1929, el mercado de valores sufrió un pequeño desplome, que fue el preludio de lo que estaba por venir. Cuando los precios empezaron a caer, el pánico se apoderó del país y se emitieron demandas de margen, exigencias de los prestamistas para que los prestatarios aumentaran su liquidez. Cuando el banquero Charles Mitchell anunció que su National City Bank, con sede en Nueva York, la mayor entidad emisora de valores del mundo en ese momento, seguiría prestando, sus promesas tranquilizadoras frenaron el pánico. Aunque Mitchell y otros intentaron la táctica de las garantías nuevamente en octubre, no lograron detener el gran desplome. En la primavera de 1929, aparecieron más señales de que la economía podría estar encaminándose hacia un serio revés. La producción de acero se redujo, la construcción de viviendas se desaceleró y las ventas de automóviles disminuyeron. En ese momento, también hubo algunas personas respetables que advirtieron sobre un colapso inminente y grave. Sin embargo, cuando pasaron meses sin que se produjera, quienes aconsejaron cautela fueron tachados de pesimistas y ampliamente ignorados. Tanto el mini crash como los detractores fueron prácticamente olvidados cuando el mercado se disparó durante el verano de 1929. Entre junio y agosto, los precios del mercado bursátil alcanzaron sus niveles más altos hasta la fecha. Para muchos, el aumento continuo de los precios de las acciones parecía inevitable. Cuando el economista Irving Fisher afirmó que los precios de las acciones han alcanzado lo que parece una meseta permanentemente alta, estaba afirmando lo que muchos especuladores querían creer. El 3 de septiembre de 1929, el mercado bursátil alcanzó su punto máximo, con el Dow Jones Industrial Average cerrando en 381.17. 2 días después, el mercado comenzó a caer. Al principio, no hubo una caída masiva. Los precios de las acciones fluctuaron durante todo septiembre y octubre hasta la caída masiva del Jueves Negro. En la mañana del jueves 24 de octubre de 1929, los precios de las acciones se desplomaron. Un gran número de personas vendían sus acciones. Se enviaron llamadas de margen. La gente de todo el país observaba el teletipo mientras los números que arrojaba anunciaban su perdición. El teletipo estaba tan desbordado que no podía seguir el ritmo de las ventas. Una multitud se reunió frente a la bolsa de Nueva York en Wall Street, atónita por la caída. Circulaban rumores de personas que se suicidaban. Para gran alivio de muchos, el pánico se calmó por la tarde. Cuando un grupo de banqueros reunió su dinero e invirtió una gran suma en el mercado de valores, su disposición a invertir su propio dinero en el mercado de valores convenció a otros de dejar de vender. La mañana había sido impactante, pero la recuperación fue asombrosa. Al final del día, muchas personas estaban comprando acciones nuevamente a precios que consideraban de ganga. El Jueves Negro se vendieron 12,9 millones de acciones, el doble del récord anterior. 4 días después, la bolsa volvió a caer. Aunque el mercado había cerrado en alza el Jueves Negro, las bajas cifras del ticker ese día sorprendieron a muchos especuladores. Con la esperanza de salir del mercado de valores antes de perderlo todo, como pensaron que había sucedido el jueves por la mañana, decidieron vender. Esta vez, cuando los precios de las acciones se desplomaron, nadie vino a salvarlas. El 29 de octubre de 1929 se hizo famoso como el peor día en la historia del mercado de valores y se lo denominó Martes Negro. Hubo tantas órdenes de venta que el ticker volvió a quedar rápidamente atrás. Al final del cierre, estaba 2 horas y media por detrás de las ventas de acciones en tiempo real. La gente entró en pánico y no podía deshacerse de sus acciones con la suficiente rapidez. Como todo el mundo vendía y casi nadie compraba, los precios de las acciones se desplomaron. En lugar de que los banqueros animaran a los inversores comprando más acciones, circularon rumores de que estaban vendiendo. El pánico se apoderó del país. El Martes Negro se vendieron más de 16,4 millones de acciones, un nuevo récord. Sin saber cómo frenar el pánico,
las bolsas de valores decidieron cerrar el viernes, 1 de noviembre durante unos días. Cuando reabrieron el lunes, 4 de noviembre durante un horario limitado, las acciones volvieron a caer. La caída se prolongó hasta el 23 de noviembre de 1929, cuando los precios parecieron estabilizarse, pero fue solo temporal. Durante los 2 años siguientes, el mercado de valores siguió cayendo. Alcanzó su punto más bajo el 8 de julio de 1932, cuando el Dow Jones Industrial Average cerró en 41,22. Decir que el desplome de la bolsa de valores de 1929 devastó la economía es quedarse corto. Aunque los informes sobre suicidios en masa tras el desplome probablemente fueron exageraciones, mucha gente perdió todos sus ahorros. Numerosas empresas se arruinaron. La fe en los bancos quedó destruida. El desplome de la bolsa de valores de 1929 se produjo al comienzo de la Gran Depresión. Todavía se debate acaloradamente si fue un síntoma de la inminente depresión o una causa directa de ella. Los historiadores, economistas y otros siguen estudiando el desplome de la bolsa de valores de 1929 con la esperanza de descubrir el secreto de lo que inició el auge y lo que instigó el pánico. Hasta el momento, ha habido poco acuerdo sobre las causas. En los años posteriores al desplome, las regulaciones que regulan la compra de acciones con margen y las funciones de los bancos han añadido protecciones con la esperanza de que nunca más vuelva a ocurrir otro desplome grave. Hasta luego.